Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial y la serie de diodos en serie paralelo o diodos con alimentaciones en serie. Vamos a analizar el siguiente circuito donde nos piden básicamente deducir las variables que están en verde, las corrientes I1 que sirve de esta ramificación, I2 que pasa por este diodo e I2 que es la corriente de inicio. Entonces básicamente son las tres corrientes del circuito. Para empezar, lo que debemos de deducir es cuáles diodos están activos y cuáles no. Sabemos que la corriente circula aquí y encuentra en polarización directa a este diodo. Por lo tanto, este diodo está cerrado y tiene una caída de voltaje de 0.7. Después viene una ramificación donde esta corriente que sale del diodo tiene que dividirse en dos, una hacia acá y una hacia el otro lado. De tal manera que la corriente por la resistencia yo la puedo fácilmente mover hacia acá, y la corriente que pasa por el diodo de 2 también lo encuentra en polarización directa. Por lo tanto, tendrá una caída de 0.7 voltios. De esa manera. Entonces, lo que tenemos ya es básicamente nuestra resistencia aquí de 3.3 kilo ohms y de este lado 5.6K. Ahora sí, si yo quisiera deducir cuánto vale la corriente a través de esta resistencia, llamada I sub 1, aplicaría la ley de Ohm. Necesito saber el voltaje de los puntos de la resistencia, que básicamente son los mismos puntos del diodo que encuentra en polarización directa el diodo de 2. Entonces necesito saber el voltaje del punto AB sobre la resistencia R1. El voltaje del punto AB pues no va a ser otro más que, como están en paralelo, sería la caída misma del diodo, que son 0.7 voltios. Entonces tendría que ser 0.7 voltios sobre 3.3 kilo ohms, que es la resistencia total de esta rama. Entonces si hacemos esto sería 0.7 entre 3.3. Esto me da 0.21 miliamperios. Entonces encuentro la corriente que circula a través de la rama denominada como I1. Ya que tengo eso, puedo a esta malla aplicarle la ley de voltajes de Kirchhoff para poder encontrar la corriente denominada como I2. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que aquí tenemos un más y un menos, y esto vale 20 voltios. Hacemos ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla. Por lo tanto sería, entrando a la fuente, menos 20 voltios, luego más, recordemos que las caídas siempre van de más a menos, de esta manera, más la caída del diodo, que es 0.7 voltios, más la caída del otro diodo, que son otra vez 0.7 voltios, más la caída de la resistencia de 5.6, que se escribiría como 5.6 kilo ohms por I2. Recuerden, ley de Ohm, resistencia y corriente básicamente es un voltaje, y esto es igual a 0. Despejando la I2 nos quedaría lo siguiente: 20 voltios menos 0.7 menos 0.7, ya que están sumando, pasan restando, sobre la resistencia eléctrica de 5.6 kilo ohms. Y esto nos daría la corriente I sub 2. La I sub 2 sería 20 menos 1.4, que básicamente es 0.7 y 0.7, entre 5.6 kilo ohms. Y esto me da 3.32 miliamperios. Y ahí tengo también esa corriente. Entonces lo que tenemos, voy a recapitular aquí los datos importantes. La I1 la tenemos de 0.21 miliamperios, mientras que la I2, que es la corriente total del circuito, está dándome 3.32 miliamperios. Corriente total o corriente principal del circuito, ya que pasa a través de la fuente. Ahora vamos a borrar esta parte y ya solamente nos preocupamos en deducir. Incluso podemos borrar este circuito esquemático y únicamente podemos dedicarnos a encontrar la I sub 2, I de 2. Como hay una corriente que entra a este nodo y dos que salen, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente I2 que entra al nodo, a este punto, se divide en 2, en la suma de I de 2 más I1. Y despejando la que necesito, que es I de 2, me quedaría I2 menos I1. Por lo tanto sería I de 2 es igual a I sub 2, que básicamente tenemos aquí que son 3.32 miliamperios, menos 0.21 miliamperios. Y la corriente por el diodo, la I de 2, sería 3.32 menos 0.21 aproximado, 3.11 miliamperios. Suena lógico deducir una corriente, digamos, casi idéntica a la principal. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a buscar el camino más fácil. Y el camino más fácil cuando encuentra este nodo es
pasar por el diodo, porque hay menos resistencia que de este lado. Por lo tanto, habrá mucha más corriente participando de este lado que por el lado de la I sub 1, donde encontramos valor de corriente casi nulo.